Parece que todos los partidos interesantes del fin de semana se concentraron para hoy día domingo y por eso mismo les dejé en las historias la encuesta para saber cuál querían que fuese el partidazo de la fecha. Los partidos que resultaron con más votos fue el del Arsenal con el Tottenham en segundo lugar y en primer lugar el de Atlético Madrid con Real Madrid. Y como estos dos encuentros son clásicos muy interesantes de la capital de cada país, este fin de semana vamos a hacer una excepción. Así que decidí que vamos a tener doble partidazo de la fecha. Acá tendremos el derbi londinense y mañana de forma extraordinaria también se subirá un video del derbi de Madrid. Hola gente, soy Nacho Mera y te invito a ver nuestro primer partidazo de este fin de semana. Y en la previa los números eran bastante favorables para los Gunners. En el historial completo se habían jugado 193 partidos, 80 a favor del Arsenal, 62 a favor del Tottenham y 51 empates. Llevándolo a los más recientes eran 4 para el Arsenal y 1 para el Tottenham. Los equipos salieron a la cancha de la siguiente manera. El equipo local salía a la cancha con un 4-3-3 con David Raya al arco, línea de 4 con Ben White, Saliba, Gabriel y Zinchenko. Los mediocampistas eran Odegaard, Rice y Fabio Vera para dejar en delantera a Saka, Nketiah y Gabriel Jesús. En cambio la visita salía con un 4-2-3-1 con Vicario al arco, línea de 4 con Pedro Porro, Cuti Romero, Van de Ven y Udogi. En el medio campo teníamos a Sarr con Bissouma en la contención para dejar un poco más adelante a Kulusevski, Maddison y Johnson. En la delantera teníamos solo a Huminson. Comenzaba el partido y veíamos un Tottenham que trataba de salir a hacer lo suyo, trataba de tener el balón, pero la presión alta del Arsenal era muy intensa y lo incomodaba bastante. Se mantenía de esta manera el partido con una posesión favorable al Tottenham que no era muy relevante, pero con un Arsenal que cada vez que llegaba hacía mucho daño. Y esto se reflejaba en el marcador en el minuto 25 cuando después de bastantes llegadas claras del Arsenal, en una no tan clara en un remate de Saka, rebota de una manera muy desafortunada para Cuti Romero y caía un autogol para el 1-0 del Arsenal. Destacar en esa jugada previa al gol la visión y distribución de Odegaard es muy buena. Bueno. Es el dueño de este equipo, se nota totalmente y por eso mismo lo blindaron hasta el 2028. Me gustaba mucho cómo jugaba el Arsenal con esa intensidad, con esa presión alta, tremenda y que es muy entretenida de ver. De hecho a mí me agrada mucho ver al Arsenal por eso mismo. Pero lo lamentable de este estilo de juego es que es muy desgastante físicamente y le empezaba a pasar la cuenta porque después del gol se iban con todo, tenían como un golpe anímico que los llevaba para arriba. Pero ya después de los primeros 30-35 minutos del primer tiempo se empieza a ver el desgaste físico. Queda reflejado en una jugada que se ve que quieren ir a presionar y el mismo Odegaard le hace como a sus compañeros: vamos para arriba, para seguir haciendo la presión que venían haciendo antes, porque como que ya no lo estaban siguiendo, ya se veía bastante mayor cansancio en los delanteros, en la presión, y esto lo sabía aprovechar muy bien el Tottenham. Y como decía recién, me parece que el visitante se da cuenta de este desgaste, entonces sale a proponer un poco más allá. Ahí el Tottenham empezó a presionar un poco más alto, empezó a formar jugadas por las orillas buscando centro atrás, donde ya tenían algunas aproximaciones. La primera que salvaba al portero Raya, extraordinario. Y después en un error en la salida, donde el Tottenham recuperaba la pelota en una presión alta. Llegaban nuevamente por la banda, esta vez por la banda izquierda. Teníamos el centro atrás para Huminson, que definía de una muy buena manera y ponía el 1-1 para el Tottenham. Después del gol del Tottenham se equilibraba bastante más el juego y terminábamos de esta manera el primer tiempo con este 1-1. Y otra vez más lo vuelvo a repetir, no siempre tener la posesión significa jugar mejor. A mí me parece que el primer tiempo del Arsenal estuvo bastante mejor que el del Tottenham, porque fueron 30 minutos que tienen de mucha intensidad. Como dije, después el problema es que esa intensidad no te puede durar tanto tiempo y ahí es donde aprovecha el Tottenham. Pero después veíamos la estadística al final del primer tiempo y era un 60% para el Tottenham y un 40% para el Arsenal, siendo que para los que vimos el partido se veía una dominancia del equipo local. Comenzaba el segundo tiempo con estos dos cambios de Arteta que a mí en lo personal no me gustaban mucho, porque encuentro que desarmó el medio campo del Arsenal, que a mí me gustaba como lo venía haciendo. Kai Havertz es un jugador más ofensivo que Fabio Vera, entonces le quitó un poco ese ida y vuelta y ese orden en el medio campo. Y Jorginho ya lo vamos a ver más adelante. Pero en los primeros momentos del segundo tiempo parecía como que le hacía bien el descanso al Arsenal, que iba a volver a tener esa intensidad que mostró en el primer tiempo. Y en el minuto 49 caía este penal del Cuti Romero que, puta, no fue su día, weón, un autogol y un penal, mala cueva más no poder. De esta manera caía el 2-1 del Arsenal y se ponía adelante en el marcador. Y aquí viene el momento de Jorginho, weón.
parecía que de aquí en adelante todo era la fiesta del local, pero apenas se reanuda el juego, miren la cagadita que se manda Jorginho, po. Así el Tottenham aprovechaba este tremendo error del mediocampista recién ingresado para ponerse 2-2 en el marcador, igualados. Y ni me imagino cómo haber estado Declan Rice en la banca, que ya lo habían mostrado en el entretiempo cuando lo cambiaron, que no estaba muy contento, parece que no fue nada físico. Y obviamente también destacar lo de Son, que con 2 llegadas hace 2 goles, muy bien en la definición en coreano, siendo que no es un 9 de área clásico, excelente haciendo el rol de centro delantero. Después de este empate 2-2 de la visita, se empezaba a emparejar bastante el trayecto del partido, empezaba a ser más de ida y vuelta y empezaban a tener algunos momentos, pero el juego era bastante trabado. Pero en el minuto 77 sale Heung-min Son y aquí me parece que el Tottenham renuncia a ir a buscar el partido. Si bien estaban bastante parejos con un juego de ida y vuelta, el que llegaba con mayor claridad era el Tottenham. Y después de la salida del coreano no se vio más esto, se desvaneció el ataque del visitante y se empezó a firmar el Arsenal, que le dio una segunda vida. Por esto mismo es que en los últimos minutos la balanza se cargó un poco más hacia el lado del equipo local, pero no fue suficiente para romper este empate y terminaba el clásico con un 2-2 en el resultado. Y ya a modo de resumen de lo que fue el partido, me quedo con que me gusta mucho ese Arsenal cuando tiene esa presión y esa intensidad en la salida del equipo rival, pero también tiene que aprender a sacar el pie del acelerador en algún momento sin que le afecte de sobremanera. Porque, como decíamos antes, esta intensidad que propone el equipo de Arteta no se puede mantener durante todo el partido. Es imposible porque no da el físico de los jugadores y tienen que encontrar ese equilibrio de que cuando no estén haciendo esa presión tan encima y tan alta sobre el rival, también poder defender un poco más atrás sin que le hagan tanto daño. Pero considerando la negativa racha que tenía el Tottenham ante su clásico rival, me parece que fue un buen resultado como visitante. De esta manera llegamos al final de nuestro primer partidazo de la fecha con este empate 2-2 en el Clásico de Londres. Recuerde que mañana voy a estar subiendo el del Clásico de Madrid, que fue el más votado en las historias de Instagram, así que yo, YouTube, me suscribo para estar atento y no perderme ningún partidazo de la fecha.